Bueno, pues buenos días. Me siento muy honrada. Alicia la conozco de hace mucho tiempo, somos muy buenas amigas. Y cuando me empecé a enterar un poquito más de cómo de Creative Mornings, le dije, por favor, invítame, ¿no? No soy yo experta en muchas cosas, no soy experta en un solo tema. Me toca ver proyectos en su conjunto, muchas veces desde la parte de comunicaciones, a veces desde la parte de recursos humanos, a veces desde la parte de coordinación. Entonces, bueno, si me preguntan cosas muy técnicas, muy científicas, a lo mejor no se las puedo responder, pero sí, lo que sí es un hecho es que mi trabajo me apasiona muchísimo. Soy, Aida Navarro, vivo en Ensenada, Baja California, tengo ya más de 16 años en la península de Baja California, que es un lugar mágico para los que son de aquí, para los que no, de verdad hay que valorarla, es preciosísima. Y pues bueno, tengo todos estos años trabajando en proyectos de conservación ambiental. Yo estudié una carrera en comercio internacional, en su momento pensando que quería yo tener un traje sastre y viajar haciendo negocios. Y afortunadamente lo pude hacer y me di cuenta de que detestaba eso y que no quería nada que ver con eso. Y pues bueno, le aposté a trabajar en cuestiones de medio ambiente, que es un tema que me apasiona, que me gusta y que he tenido pues la fortuna de conocer lugares maravillosos, gente maravillosa, proyectos increíbles, ¿no? Acostumbro a hablar muy rápido, entonces si ven que voy muy rápido me hacen señales de que le baje 3 rayitas porque me emociono y me voy como loca, ¿no? Entonces, bueno, solo para tener una idea general, me imagino todos, a ver, levanten la mano, ¿quién sabe dónde está el río Colorado? Todos, ok. ¿Alguien sabe, o levanten la mano los que sepan qué es el delta del río Colorado? Ok. Bueno, el delta del río Colorado, básicamente estamos hablando de la desembocadura. El río Colorado es un río que desde hace más de 6,000 millones de años ha fluido por todo el noroeste de los Estados Unidos, por toda la costa oeste de los Estados Unidos, atraviesa las Rocallosas, ha formado el Gran Cañón, atraviesa por México y finalmente solía desembocar en el Mar de Cortés, aquí, ¿okay? Nuestro hermosísimo Golfo de California, lugar de la vaquita marina ya tan mencionada, tan famosa, de las tribus Cucapás, en fin, ¿no? Es un río, es más, no es un río, es una cuenca gigantesca. Incluso en porcentaje del territorio que ocupa la cuenca del río Colorado es equivalente al Nilo en África, ¿no? Incluso se le acostumbra a llamar el Nilo de América. Así de importante es el río Colorado. Entonces, bueno, si este río es tan abundante y ha fluido por tantos miles de millones de años, ¿por qué hoy estamos preocupados por el Colorado? Y les voy a platicar un poquito más. Bueno, aquí es una toma aérea de cómo el río, se supone, solía llegar al mar, ¿no? Cuando ustedes vuelan de cualquier parte de México hacia Tijuana, algún día siéntense en la ventanilla, asómense, ya cuando estamos a 10 minutos a lo mejor de aterrizar en Tijuana, 20 minutos antes, ahí se ve perfectamente el delta del río Colorado. Y se ve, pues, de ese color, ¿no? Se ve beige, no se ve agua, no se ve así, desde arriba no se nota una abundancia de agua. Pero bueno, se ve muy espectacular. ¿Pero qué pasó con el delta? Bueno, resulta que en 1922, que curiosamente fue un año de mucha agua, los estados por los que atraviesa el río Colorado, que incluye Wyoming, Nuevo México, Colorado, Arizona, Nevada, California, empezaron a decidir cómo se dividía en el agua, ¿no? Las leyes de agua en 1922 eran muy sencillas. El primero que usó el agua es el que tiene derecho a ella. Entonces, en este año que hubo mucha agua, pues entre todos se dividieron el agua, pero no por porcentaje, sino a mí me tocan tantos litros, bueno, galones, a ti tantos, a ti tantos, a ti tantos. Pero ¿qué pasa? Resulta que no siempre hay la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ellos se adueñan del agua y se empieza a utilizar para el crecimiento de esta región, ¿no? Empieza la agricultura, todo lo que da, empieza pues las ciudades, la urbanización, y entonces, bueno, pues hay agua, vamos a repartirnos, ¿no? Pero en los años 40, en 1944, México dice, bueno, ¿y yo? ¿No? Porque pues allá arriba, ¿me puedes pasar un slide más? Un poquito más. Creo que el siguiente. Bueno, hasta ahí. Resulta, mi México dice, bueno, ¿y yo? Bien, gracias, ¿no? Entonces, no tengo el dato confirmado, pero parte de lo que se rumora o se supone es que en aquel entonces Estados Unidos tenía mucho interés en el petróleo mexicano y entonces como que dice, bueno, está bien, vamos a darle chance a México.
se dan una serie de negociaciones y bueno, ahí va México, te va tu 10% de agua, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué hace México? Bueno, pues rapidito, a destinarlo a la agricultura, al crecimiento urbano, el Valle de Mexicali, incluso Tijuana. Y bueno, el caso es que para los años 40 no había una sola gota del Colorado que no tuviera dueño, ¿ok? Y pues se va para la industria, se va para las vacas, se va para la agricultura, se va para las ciudades, se va para hacer Las Vegas, se va para todo. El caso es que entre los 60, 70, 80, básicamente se empieza a utilizar todo el agua para cubrir las necesidades humanas y se empieza a represar. Esta es la presa Hoover, que como ustedes ven, viene una cantidad brutal de agua por allá, llega a la presa y ¿qué pasa con ese flujo? Se detiene. Y se hacen otra serie de represas, ¿no? La presa Glenn, etcétera, que está bien, ¿no? Es para cubrir nuestras necesidades. Pero ¿qué pasó? ¿Le sigues dando, por favor? Bueno, pues aquí estamos viendo los canales de drenaje en el lado mexicano, ¿no? Que son para los temas agrícolas, la que sigue. Más represas, ¿no? Bueno, aquí un poquito para mostrarles, ¿no? Esta es la cuenca del río Colorado. Y curiosamente todos los usuarios, la mayoría de los usuarios que somos, porque aquí estamos incluidos, de la cuenca, ni siquiera vivimos en ella, ¿no? Vivimos lejos, pero pues nos hemos asegurado de que el agua llegue a nosotros para cubrir nuestras necesidades. Y entonces, ¿qué creen que pasó con el delta? Se quedó sin agua. La que sigue, por favor. Bueno, lo que ha sucedido es que los niveles de agua han ido bajando. Este es el nivel de agua en 1998, este es el nivel de agua en 2014 y este era el nivel de agua en 2012. Y obviamente la presión sigue, porque además somos muchísimos más millones y además tenemos el cambio climático, ¿no? Entonces, como que ya no nos podemos dar el mismo lujo de decir, tenemos abundancia de agua, vamos a repartirnosla, vamos a exigir la parte que nos toca, ¿no? Aquí algunas fotos de antes y después, el mismo río en 1940, no sé si se alcanza a ver los que están atrás, pero agua, ¿no? Completamente agua desde acá hasta acá, y aquí, nada, incluso grafitado abajo, completamente seco. La que sigue. Y estas son algunas partes del delta, ¿no? Completamente, al menos en apariencia, muertas, secas. La que sigue, por favor. ¿No? Extensiones totales, pueblos donde el agua dejó de llegar, generaciones enteras que ni siquiera saben que por ahí pasaba un río. ¿Quién de aquí conoce San Luis Río Colorado? Se llama San Luis Río Colorado. ¿Ustedes han visto un río por ahí? No. San Luis ex Río Colorado. ¿Otra más? Bueno, pues básicamente este es el escenario, ¿no? Bueno, y entonces, ¿y ahora qué, no? O sea, finalmente todos agarramos nuestro pedazo del pastel y el medio ambiente, bien, gracias, ¿no? Entonces, por ahí de los años 80, bueno, de hecho, la última vez que se registró que el río de manera natural llegara al mar fue en 1989, ¿ok? Desde entonces el río ha dejado de fluir naturalmente hacia su destino, que era el Mar de Cortés, el Golfo de California. Entonces, bueno, algún científico se empieza a dar cuenta, bueno, todo el mundo ya da por muerto el delta, pues ni modo, total es desierto, ¿no? Al menos esa era la mentalidad. Y entonces un científico, Glenn, dice, se empieza a dar cuenta de que no todo está perdido, que no todo está muerto, que con ciertas llegadas periódicas de agua, la hipótesis era que si destinamos cierta cantidad de agua en ciertos lugares, se puede mantener el hábitat relativamente saludable. Entonces empieza a rodar esta idea entre la comunidad científica, entre los gobiernos, entre las ONGs, pero en su momento, esto estamos hablando más o menos del año 2000, el gobierno dice, no, la neta no es prioritario, pues suena bien, pero no, entonces no va a funcionar, ¿no? Dicen, a ver, ¿cómo? Si tenemos excedentes de agua que se pueden destinar a usos urbanos, a usos agrícolas, a usos industriales, ¿por qué no consideramos la idea de que estos excedentes de agua se utilicen también para restaurar el delta? Total, suceden diversas circunstancias en ese entonces, empiezan las negociaciones a decir, bueno, sí, vamos viendo, vamos a crear un grupo que evalúe el potencial de regenerar este hábitat, pero en eso vienen los ataques del 11 de septiembre, las negociaciones se detienen, continúan las negociaciones y resulta que estas negociaciones se dan a través de la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y obviamente pues, muchas otras entidades de gobierno. En el lado de México es la Conagua, en el lado de Estados Unidos es el Bureau of Reclamation, etcétera, ¿no? Pero total, en una de esas, otra tragedia, los principales negociadores de este tratado se mueren en un accidente de avión y se vuelve a frenar, ¿no?
Total, era una negociación que no terminaba de cuajar, no terminaba de progresar. Finalmente, en 2005, hay una sequía brutal, ¿no? No sé si ustedes la recordarán, pero bueno, hubo una sequía terrible. Y entonces todos los estados de Estados Unidos que comparten la cuenca, sin incluir a México, pues ellos negociaban tanta agua para ti, así nos compartimos tú recórtate, le dicen a México, pues México, recórtale al agua, ¿no? Y México dice, a ver, ¿cómo? No me estás incluyendo en las negociaciones, no estoy en la mesa con ustedes, pero sí me estás pidiendo que yo recorte. Si quieren que la cosa funcione, pues va a tener que ser, nos sentamos todos juntos y negociamos juntos y compartimos la abundancia y compartimos la escasez. Entonces, bueno, está bien, vamos a darle chance a México. Y empiezan las negociaciones, si quieres darle uno más. Bueno, en aquel entonces, perdón, la anterior, México empieza a tomar ciertas medidas para proteger el delta, bueno, México y a nivel internacional. Entonces se decreta como reserva de la biosfera el delta del Río Colorado, se declara como humedal de importancia internacional, un sitio Ramsar, humedal prioritario en México y Norteamérica, y pues empieza a trabajar con algunas de las especies clave, que es como esta ave, que es el palmoteador de Yuma, que es endémico de la región. La que sigue. Entonces, bueno, finalmente empieza todo un proceso binacional que ahora sí tomó mucha fuerza porque literalmente, bueno, más bien al revés, en vez les llegó el agua al cuello, o más bien nos llegó el agua al suelo, y entonces fue de, no, pues ya no es darnos el lujo de negociar por el agua, es una absoluta necesidad. Entonces empiezan negociaciones muy fuertes por parte de ONGs, de los gobiernos de ambos países, de universidades, etcétera, y finalmente, la que sigue, por favor, se logra un acuerdo histórico en noviembre de 2012, perdón, una pausa. El Tratado de Aguas Binacional se firmó en 1944, pero obviamente de entonces para acá las circunstancias han cambiado demasiado. Entonces es imposible que un tratado firmado hace más de 70 años pueda prever todas las circunstancias. Entonces por ahí del año 2000 se les ocurrió, antes en los 90s, 2000, se les ocurrió hacer lo que llaman las actas. ¿Qué quiere decir? Vamos haciendo negociaciones como parciales para ir interpretando lo que decía ese tratado o para ir sentando las reglas para que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Entonces hay varias actas que se van dando en el camino. Finalmente en noviembre de 2012 se firma el Acta 319, que es un acta que es una negociación de aguas internacionales sin precedentes en nuestra era. Es la primera vez en la que se considera al medio ambiente como un usuario más del agua, ¿no? Y obviamente una serie de disposiciones más. Básicamente, ¿qué es lo que dice esta Acta 319? Es, ok, vamos a compartir cuando haya abundancia, pero también vamos a compartir cuando haya escasez, vamos a compartir los recortes, vamos a negociar todo el tiempo, vamos a poner información científica de primer nivel, vamos a involucrar a las comunidades, vamos a tener toda una plataforma, todo un marco regulatorio que nos permita ir tomando decisiones bien informadas y sobre todo vamos a destinar agua para la conservación ambiental, vamos a destinar agua para la restauración del delta, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, aquí algunos de las entidades que participaron, obviamente son muchísimas más, pero como verán son universidades, son ONGs, son entidades de gobierno, son fundaciones. Y aquí, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado en las noticias, se da un evento que fue espectacular, ¿no? O sea, que trajo a todas las televisoras, National Geographic, Discovery Channel. Es lo que llamaron el flujo pulso. ¿Y qué es el flujo pulso? Pues básicamente es un experimento. Dijeron, ok, vamos a abrir las compuertas de la presa Morelos, vamos a dejar que fluya el agua por 21 días aproximadamente, como simulando el flujo natural que tendría el río Colorado en esa parte, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente se hace todo un trabajo previo de replantar árboles, de quitar basura, de alguna manera de preparar la cuenca para que fluyera el agua, y pues se lanza este experimento, ¿no? Y entonces ahora les voy a enseñar lo increíble que fue para la gente. Bueno, obviamente es todo el trabajo previo, ¿no? Que les comento con científicos, con técnicos, etcétera. La que sigue. Esto fue el día del flujo pulso. Esto es el puente de San Luis Río Colorado. Como verán, la gente se abarrotó, fue una feria, una fiesta absoluta.
había generaciones completas de niños o jóvenes que en su vida habían visto el agua fluir por sus poblados. La que sigue, por favor. La celebración a todo lo que da, niños, familias, caballos. Aquí si quieres pasa varias. Fue pues, literalmente una fiesta, ¿no? Una fiesta. Ella es Jennifer Pitt, ella es una de las impulsoras de todas estas negociaciones. Ella lleva más de 15 años sentada en las mesas de negociación, siempre muy ocupada, y pues por primera vez tocando. Como ven, pues esto es un desierto, ¿no? O sea, es el desierto del Sahara, ni más ni menos, ¿no? Y de pronto ver fluir ahí el agua, pues fue una cosa increíble, ¿no? Adelante. Aquí hay una foto del antes y el después en el mismo sitio, ¿no? Aquí es una foto aérea de cómo se alcanza a reconectar el río con el mar. Adelante. Aquí igual un antes y un después. Aquí, bueno, también hubo otro suceso importante, perdón que me regrese tantito, en el 2010, previo a que se diera esta negociación del Acta 319, recordarán que fue este terremoto que afectó mucho esta zona, y particularmente en el área de Mexicali se rompió buena parte de la infraestructura de agua. Entonces, pues hubo que reconstruir literal. Este canal que ven aquí se hizo a mano. Este canal para que el río, el flujo pulso, pudiera llegar hasta el mar, ¿no? Una cosa espectacular que obviamente involucra a mucha gente. Igual fotos del antes y el después. Y pues bueno, ¿no? En todos los medios nacionales, la que sigue, también en todos los medios internacionales. En fin, una fiesta, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Como verán, pues bueno, fue súper impactante y para efectos mediáticos fue una cosa increíble, ¿no? Incluso si ustedes buscan en internet flujo pulso, Delta del Río Colorado, pues van a ver miles de noticias, miles de historias de cómo se dio y cómo todo esto fue una celebración muy grande. Pero bueno, esta Acta 319 tenía una duración de 5 años, ¿no? Y después de 5 años se tenía que volver a negociar. Entonces, en 2017, ya con el presidente Trump en el gobierno y sabiendo que estaba bloqueando todo lo que fuera binacional y al contrario tratando de poner muros, pues había muchísimo nerviosismo de qué onda, ¿vamos a poder renovar el acta o no lo vamos a poder renovar, ¿no? Entonces se navegó muy por debajo del agua, ¿no? Sin hacer mucho ruido mediático, sin nada, más bien fueron negociaciones acá en cortito, y a pesar de todos los pronósticos se celebró el acta 323, que es como la continuación del acta 319, pero en este caso es un acta que va a durar 9 años. Empezó en el 2017, va a terminar en el 2026. Y bueno, aquí hay varias cosas que cambian, ¿no? Para bien. Una de ellas es que va a ser un esfuerzo compartido por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y las ONGs, ahorita les voy a hablar de quiénes son estas ONGs, para aportar cada quien una tercera parte del agua y una tercera parte de los fondos para lograr restaurar el delta con apenas el 1% del agua que normalmente le llegaría. Pero ¿qué sucede? Que con todos estos equipos científicos que han entrado, entonces ya tenemos mucho mayor conocimiento de que a pesar de que el flujo pulso fue una cosa espectacular, no necesariamente fue lo más eficiente para restauración, porque el agua se va a ir rapidísimo, no necesariamente va a permear, no necesariamente le va a llegar la cantidad de agua por el tiempo que necesitan las plantas. Entonces se decidió con base en esta ciencia que es mejor hacer como un corredor más, pues no más pequeño, pero como que el agua mucho más estratégicamente destinada a los sitios correctos, con la planeación correcta y con un flujo más moderado para que el agua rinda mejores frutos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde va a salir esta agua? Pues Estados Unidos se compromete a aportar una parte, México se compromete a aportar la otra, y las ONGs ¿de dónde van a sacar agua? Pues las ONGs no son dueñas de pozos ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, resulta que se abre la posibilidad de bueno, no es un mercado propiamente porque no se compra, pero de alguna manera se empieza a negociar para obtener derechos de agua de gente que ya no los usa, de agricultores o de ejidos, etc. Entonces las ONGs están todo el tiempo trabajando para conseguir derechos de agua, negociando con todo el sistema de irrigación, ¿no? Que les llaman los famosos módulos, para decidir dónde y cuándo y cómo quiero mi agua para los fines de restauración que yo quiero, ¿no? ¿A qué sigue? Entonces, bueno,
Se crean varios sitios de restauración. Aquí tenemos el sitio de restauración Miguel Alemán, Laguna Grande, la Ciénega de Santa Clara, que está un poquito más abajo. Y estos sitios de restauración los manejan distintas ONGs, entre ellos está ProNatura Noroeste, está Sonoran Institute, está una que se llama Restauremos el Colorado, la que sigue. Y en estos sitios de restauración, bueno, para empezar se trabaja con la gente local, se trabaja con los ejidos, se trabaja con los agricultores, se trabaja con los científicos, se trabaja con las comunidades, como para identificar dónde son los sitios más adecuados, qué especies de plantas, qué especies de aves queremos ver que retornen, etcétera, ¿no? Adelante. Lo que les comentaba, ¿no? O sea, se crea toda una estrategia, la que sigue. Y bueno, pues empiezan los trabajos de restauración. Ya habían empezado desde antes de que se celebrara el Acta 319, pero pues con esto se consolida, ¿no? Porque ya se dedica dinero específicamente a estos sitios de restauración, se empieza a replantar, la que sigue, por favor. Y pasamos de tener el desierto que ustedes vieron hace rato, a tener lugares como este, tú ya conociste, ¿verdad? En donde en menos de 4 años ya tenemos árboles de 8 metros de altura, en donde tenemos sauces, en donde tenemos muchísimas aves migratorias que están regresando, que se están quedando por largas temporadas, que están alimentándose, que están reproduciéndose. Ya volvieron a surgir especies también incluso de mamíferos. La que sigue, por favor. Hay todo un esfuerzo comunitario porque la gente de Mexicali, incluso cualquiera de ustedes, pueden ir a estas excursiones, se puede kayakear, se puede ver pues, todos los trabajos de restauración, educación ambiental. La que sigue, por favor. Igual la que sigue, todo esto son fotos de... Bueno, esto fue el día del flujo pulso, como verán, después de años y años y años y años de negociaciones, pues el júbilo era indescriptible, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, lo que les comentaba, al principio de la restauración, pues es así, básicamente como un campo agrícola, se empieza a sembrar de poquito a poquito, y ahorita van a ver ustedes los resultados en las siguientes fotos, ¿no? Grandes equipos de voluntarios, estudiantes, y eso es lo que vemos hoy día, ¿no? La que sigue. Igual más fotos de cómo se ve ahora. Estos son paseos que hay, obviamente no en verano porque el calor es terrible, pero más o menos de septiembre a mayo. Si alguien está interesado en estos paseos, les puedo dar el correo electrónico de la persona que los organiza, son saliendo desde Mexicali. Esta es la Ciénega de Santa Clara, como verán una cantidad increíble de aves, ¿no? Porque además, bueno, las aves migratorias que vienen desde Canadá, desde todos estos lados, necesitan sus sitios de descanso. La que sigue. Y con esto terminamos. Pues mi reflexión para ustedes, bueno, al menos yo lo que rescato mucho de estos proyectos, justamente antes de la plática comentábamos, que en mi trabajo en conservación, en todos estos años, casi siempre me ha tocado ver cómo evitamos el daño, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se mueran las tortugas? ¿Cómo evitamos que llegue una planta desaladora y acabe con las ballenas? Pero en este caso es al revés. Ya habíamos acabado con el delta, ¿no? Ya estaba prácticamente desahuciado, muerto, destruido. Y entonces aquí para mí es un ejemplo increíble de cómo sí se puede, ¿no? Tristemente tenemos que esperar a que nos llegue el agua al cuello para empezar a hacer algo, pero a mí sí me da mucha esperanza de que no solo sí se puede, sino que lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Entonces yo los invito a que la próxima vez que se estén bañando, que estén regando su jardín, por lo menos consideren, ¿no? Todo lo que implica que el agua llegue a ustedes y qué importante es que la conservemos, porque si seguimos por el camino de no cuidarla, pues vamos a estar en graves problemas, ¿no? Y me parece que creo que ya es el último slide. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, cualquier duda o comentario, y pues gracias por compartir esta mañana.